Existen enigmas que permanecen sin resolver, ocultos en las sombras del tiempo. ¿Podría uno de ellos hallar la luz gracias al misterioso poder de Internet? En el vídeo de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Scott Clisciulty. Scott Clisciulty, en el año 1988, tenía 9 años. Vivía con su familia, de la cual era muy apegado, y tenía 4 hermanos: Tim de 19, Stacy de 17, Richie de 12 y Tammy de 6. De todos ellos, Scott con quien mejor se llevaba era con Richie, ya que era el hermano mayor con quien menos diferencia de años se llevaba. Creció en el estado de Missouri, en St. Charles. St. Charles está ubicado a solo 20 minutos de St. Louis, al otro lado del río Missouri, y es un área de mucha vegetación. Este lugar era muy tranquilo, y los habitantes, en el año 1988, estaban acostumbrados a dejar a sus hijos jugar solos por la calle y otras zonas. Un lugar conocido por los niños y donde solían ir era The Trails. En este lugar había senderos donde los niños corrían carreras en bicicletas, terraplenes que podían escalar y un arroyo donde jugaban. The Trails había sido uno de los lugares preferidos por los niños durante muchos años. Incluso generaciones pasadas a la de la década de los 80 habían jugado allí. Una zona muy popular era donde se habían hecho unas cuevas y túneles que atravesaban las laderas. Algunos de estos túneles, creados por los niños, llegaban incluso a los 9 metros de longitud. Scott, como otros niños, le gustaba jugar en este lugar, principalmente andar en bicicleta por los senderos. Asistía a la escuela primaria de Coverdale y el día 8 de junio era el último día de clases. Esa mañana sus padres le habían prometido comprarle unos zapatos nuevos y luego salir a celebrar por la tarde porque había terminado su primer grado en la escuela. Esa tarde, Scott llegó a su casa después de las clases. Era todavía temprano para que la familia saliera a festejar. Eran recién las 3:30 de la tarde. Incluso los padres de Scott no habían llegado del trabajo todavía. Entonces, Scott se cambió la ropa del colegio, comió algo y salió a jugar. Lo primero que hizo fue ir a visitar a un amigo llamado Mike, pero él estaba ocupado en ese momento, así que le dijo que más tarde saldría a jugar con él. Entonces Scott se retiró solo. Stacy, la hermana mayor de Scott, salió de su casa rumbo a su trabajo a las 4:30. Al salir vio a Scott jugando solo en una colina junto a la casa. Al poco tiempo empezó a llover y la lluvia se convirtió en una tormenta muy fuerte. Pero aunque fue muy fuerte, duró muy poco tiempo, porque a las 5:15 de la tarde, cuando los padres de Scott llegaron a su casa, ya había parado. Estos, al principio, se preocuparon por no ver a Scott en la casa y por la tormenta que había pasado, pero el resto de la familia que se encontraba en el hogar les mencionaron que Scott había ido a ver a un amigo, así que suponían que los niños, durante la tormenta, habían estado bajo techo. Los padres enviaron a Richie a buscar a Scott, y a donde se dirigió primero fue a la casa de Mike, pero al no encontrarlo con él, siguió consultando en la casa del resto de los amigos del vecindario, y se fue a recorrer los lugares donde solía jugar. Pero al no encontrarlo, regresó a su casa, y les contó a sus padres, quienes comenzaron a sospechar que algo malo podría haber ocurrido. Entonces salieron a buscarlo ellos mismos. Ya cerca de las 8 de la noche, cuando empezaba a oscurecer, se dieron cuenta que era necesario informar a la policía, los cuales acudieron de inmediato. Tomaron declaraciones y se empezaron a organizar para realizar la búsqueda de Scott para el día siguiente. La búsqueda inició temprano cuando recién estaba empezando a aclarar el cielo. Estuvieron involucrados más de 30 oficiales solo para recorrer el área de The Trails, y se utilizaron helicópteros para recorrer los terrenos donde los niños solían jugar. Hubo perros que rastrearon su olor y que los llevaron hasta una zona a 4 kilómetros de la casa del niño, donde el rastro se perdía. Pero se pensaba que ese rastro
podría no ser del día en que desapareció Scott. Una mujer declaró que había escuchado un niño gritando por ayuda cerca de The Trails, un lugar donde los oficiales buscaron con mucha intensidad, pero no pudieron encontrar nada. Otro lugar donde también se centraron en la búsqueda fue en la zona de los túneles. Estos eran túneles creados por niños y no estaban reforzados o asegurados con nada, y Scott había desaparecido justo después de una tormenta. Podría haberse refugiado en alguno de ellos y podría haber quedado sepultado. Se utilizaron equipos de excavación para revisar el área. Durante esta tarea, muchos de los túneles que habían estado allí durante años fueron destruidos. La gente que trabajó en ese lugar durante la búsqueda se sorprendió por la complejidad de los túneles creados por los niños y cómo no había ocurrido una desgracia antes. Otra vez, la tierra estaba completamente suelta, sin nada que la sostuviera. Igualmente, una vez que se terminó de inspeccionar el lugar, no hubo indicios de que Scott estuviera enterrado allí. A pesar de la extensa búsqueda, no se registraron avances que ayudaran a encontrar a Scott, y de a poco el caso se fue enfriando, y los días, meses y años fueron pasando. Aunque el caso de Scott a veces resurgía en los medios, a menudo relacionado con otros casos de niños desaparecidos, pero nunca se llegó a una conclusión. El caso de Scott podría pasar como muchos otros casos de niños desaparecidos en extrañas circunstancias, pero en el año 2016 ocurrió algo que puede diferenciar al caso de Scott con el resto. El día 22 de enero, en el sitio web Reddit, alguien hizo una pregunta. Y esa pregunta era la siguiente. A los que han matado accidentalmente a alguien, ¿qué salió mal? Una de las respuestas a esta pregunta, y que era una de las más populares entre todas, fue la siguiente. Esto todavía me persigue hasta el día de hoy. De niños, teníamos un escondite en una cala de tierra. Había un niño del vecindario que, en retrospectiva, probablemente tenía una discapacidad mental de alguna manera. Pero para nosotros, él era simplemente el niño raro. Esto era en los años 80, y no éramos exactamente políticamente correctos. 3 de nosotros nos dirigíamos a nuestra base, y encontramos al niño raro sentado en la parte superior de nuestra silla de guardia. Le gritamos que saliera, y dijo algo así como «oblígame», y comenzó a lanzarnos terrones de tierra y palos. Todos corrimos por el costado para subir. Todo se vuelve bastante confuso aquí, pero todo lo que recuerdo es que se cayó. Todavía recuerdo el sonido. Cuando bajamos para ver cómo estaba en una posición muy incómoda y le salía sangre de la boca. Todos nos asustamos y corrimos a casa. Y nadie le ha dicho una palabra de esto a nadie. No volvimos por más de un mes y nunca dijimos una palabra entre nosotros. De nuevo, esto era en los años 80, así que los medios no eran como los de hoy. Lo más probable es que tenga un pequeño artículo en la sección B de algún periódico. Un niño discapacitado mental desaparecido fue encontrado muerto después de una caída, o algo así. Al ser uno de los comentarios más llamativos, el creador de este empezó a responder preguntas que le hacían otros usuarios de Reddit. Entre estas respuestas, mencionaba que no recordaba el nombre del niño, que muchos detalles, ya al haber pasado muchos años, le eran borrosos. También mencionó que posiblemente no había contado nada porque como el niño era raro, tal vez eso lo metería en problemas de alguna forma. Aclaraba que no se sentía directamente responsable, porque todo había sido muy confuso, y que recordaba solo que todos se estaban tirando palos y tierra. En otro comentario, decía que no estaba seguro si el niño murió o no ese día. Algo que sí recordaba era que cuando decidió volver al lugar donde había ocurrido el incidente, aproximadamente un mes después, no había nada raro. No había cintas policiales ni gente buscando. Era como si nada hubiera ocurrido allí. En Reddit, alguien le preguntó si alguna vez encontraron un cuerpo y él respondió:
Ni idea, éramos niños, quizás entre 10 y 12 años, por lo que no veíamos exactamente las noticias ni leíamos el periódico. Incluso, si nuestros padres lo supieran, no creo que nos lo hubieran mencionado a esa edad, a pesar de que era bastante conocido en el vecindario. Fue una escuela diferente, por lo que nunca se mencionó allí. Les pregunté a mis padres hace quizás 10 años si se acordaban de él, y me dijeron algo como, sí, ¿no desapareció? Y eso es hasta donde quería llegar. Entre los usuarios de Reddit estaban los indignados, los que lo acusaban de asesino, también los que lo instaban a acudir a la policía a contar lo sucedido, y también los que no creían que el comentario fuera cierto. Entre varios usuarios estaban quienes trataron de rastrear al creador de este comentario, y pudieron seguir su rastro hasta alrededor de Saint Louis, y pudieron encontrar un poco más de información de este usuario. Finalmente, uno de ellos le preguntó directamente, ¿fue Scott Cleese-Schulte? Desapareció en 1988, Saint Charles, cerca de donde creciste, ¿correcto? La fecha y tu edad en ese entonces coincide con la desaparición de Scott. Esta información empezó a circular en varias partes de internet, y cuando empezó a tener relevancia, uno de los usuarios de Reddit, que había logrado obtener información del autor original del comentario, posteó lo siguiente. Soy el tipo que hizo el comentario sobre Scott Cleese-Schulte. No diré mucho sobre a quién he alertado sobre esto, pero es una situación inquietante y este tipo necesita hablar con las autoridades ahora mismo. Les envié mucha más información sobre este tipo y deberían poder identificarlo. Las autoridades nunca revelaron si la información brindada por este usuario que se había tomado el tiempo de buscar al autor del post en algún momento fue chequeada. Había ciertos puntos que podrían indicar que en caso de que fuera cierto lo que contaba el autor del post, no se refiriera al caso de Scott. Por ejemplo, en ningún momento mencionó nada sobre la lluvia de ese día. Tampoco se mencionó en algún momento, en algún artículo, que Scott tuviera algún trastorno o discapacidad. Pero esto también se puede explicar de varias maneras. Tal vez el detalle de la lluvia fue algo que olvidó por el momento traumante que había vivido. Y que nunca se hubiera informado que Scott sufría alguna discapacidad no quiere decir que no la tuviera. Además, lo que se sabe es que estaba terminando primer grado con 9 años. Si bien esto no asegura que tuviera alguna discapacidad, podría ser un indicio. Pero deberíamos mencionar otra cosa. Si realmente hubiera tenido alguna discapacidad, los medios en su momento de desaparición lo habrían mencionado, y esto tal vez habría hecho que hubiese sido más urgente encontrarlo. La supuesta confesión original fue borrada. Unos años después, en el subreddit de Misterios sin resolver, un usuario hizo una nueva publicación titulada Redditor confiesa haber matado a un amigo de la infancia. Otro Redditor investiga y confirma que es cierto. En esta publicación, el creador agregó mucha información sobre el caso de Scott que no estaba en la publicación original, y esto hizo que pareciera que los casos encajaban perfectamente. Al hacerse la búsqueda en Google con el nombre de Scott Cleese-Schulte, este es uno de los primeros resultados que aparece, y la mayor parte de lo mencionado allí es incorrecto. Para empezar, se afirma que el usuario de Reddit había dicho que era el último día de clases y que ese día hubo una tormenta que pudo haber arrastrado el cuerpo. Y lo de la tormenta es cierto en el caso de Scott, pero no se mencionaba en ninguna parte de la publicación de la supuesta confesión. Entonces, ¿qué pasó con Scott? Sigue siendo un misterio. Como mencioné, la policía no informó si investigaron la información recibida por el usuario, que investigó al otro usuario que confesó haber matado a un niño cuando era chico. ¿Podría ser esa confesión falsa? Sí, pero suponiendo que era cierta la confesión, nada asegura que hubiera sido Scott el niño del que hablaba. ¿Cuál fue el destino que tuvo? Pudo haber quedado enterrado en algún túnel sin que lo hayan encontrado cuando lo buscaron.
pudo haber sido secuestrado, lo cual es lo que la policía piensa. O sí, pudo haber muerto en un confuso evento con otros niños. Pero si hubiera sido así, quedaría otra pregunta por responder. ¿Qué pasó con su cuerpo? Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.